Pues continuamos con nuestra explicación. Le había mencionado que para las elecciones de 1968 se escogió a Luis A. Ferré como gobernador de Puerto Rico. Y Luis A. Ferré era candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista. Es un partido que él había creado meses antes de las elecciones. Originalmente él pertenecía al Partido Republicano, y ese partido pues tuvo diferencias en términos de lo que buscaba, la ideología, etcétera. Él decide salirse del partido y junto con otros líderes crean el Partido Nuevo Progresista. Para las elecciones de 1968, el Partido Popular Democrático había decidido que Sánchez Vilella como que no era la persona idónea, porque recuerden que había un choque entre la vieja guardia y la nueva escuela. Entonces, lamentablemente, pues eran los de la vieja guardia los que tenían los recursos económicos y el poder y la influencia política en ese momento. Entonces empezaron a presionar a Sánchez Vilella y pues ellos habían decidido que él no iba a ser el candidato para las elecciones, ¿ves? Porque no seguía con la mentalidad del partido y ellos entendían que él no los representaba. Por eso le dijeron que, pues, que para las elecciones de 1968 pues, no se postulara como candidato por el Partido Popular Democrático. Él, que sí creía en las gestiones que había hecho y en el cambio que se había iniciado, tanto en el partido como en el país, decide, a pesar de que ellos le dijeron que no se tiraran como candidato, sí postularse como candidato, pero se tira como candidato por el Partido del Pueblo, otro partido que funda con otras personas que lo siguieron. Y por su parte, el Partido Popular Democrático pues ponen a Luis Negrón como el candidato para las elecciones del 68. Esa división en el Partido Popular, porque muchas personas del partido se mantuvieron con Luis Negrón, que era el candidato oficial del Partido Popular Democrático, pero muchos del Partido Popular se fueron con Sánchez Vilella al Partido del Pueblo, porque eran seguidores de él y de su filosofía. Esa división en el Partido Popular Democrático hace que para el 1968 gane Luis Aferré, que aunque él sí era un político con experiencia, gana con un nuevo partido que, como lo había mencionado, se había fundado meses antes de las elecciones. Y no solamente es que por primera vez en la historia de la política puertorriqueña gana otro partido que no fuera el Partido Popular Democrático, sino que en el momento en que Luis Aferré con el Partido Nuevo Progresista gana la gobernación, se establece el bipartidismo en la isla. ¿Qué es el bipartidismo? A lo mejor ustedes han escuchado de eso de bipartidismo, pero no entienden qué significa. Pues el bipartidismo es que a partir de ese momento, o sea, de 1968 en adelante, el poder político de Puerto Rico se iba a dividir en dos partidos, entiendas, o sea, se iba a compartir entre el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista. Un tiempo ganan uno, otro tiempo ganan otro, un tiempo ganan uno, otro tiempo ganan otro. Eso es lo que se conoce como el bipartidismo. Solamente esos dos partidos, bi es de dos, esos dos partidos son los que van a estar al poder del país a nivel político, como partidos políticos, valga la redundancia. Y eso se inicia en el 1968 y se mantiene hasta la actualidad, porque nosotros vemos como que cada 4 años o cada 8 años, pues cambiamos. Ah, eso no lo hizo bien, pues vamos por los populares no lo hacen bien, pues vamos por los PNP. Este PNP se colgó, pues vamos otra vez a populares. Y los populares otra vez, así. Desde el 68 hasta la actualidad se han mantenido el bipartidismo. Por eso es que le digo que esas elecciones en particular cambiaron como que el rumbo de lo que es la política puertorriqueña hasta ese momento y en la actualidad. Dentro de sus gestiones de gobierno, él, una de las cosas que primero trabaja es con otorgarle el voto a los jóvenes puertorriqueños. Hasta ese momento solamente podían participar, o sea, podían votar jóvenes mayores de 25 años que tuvieran propiedad, que tuvieran recursos económicos, etcétera. A partir de la elección de Luis Ferré como gobernador, él enmienda eso y pone que todo joven mayor de 18 años puede votar, así como está en la actualidad. Todo joven mayor de 18 años. Otra de las gestiones es que otorga títulos de propiedad a los que vivían en las parcelas. Para esa época, aunque sí hubo un movimiento y un desarrollo económico en la isla, que económicamente mejoró, pero mejoró para ciertos sectores. Obviamente los empresarios,
los políticos, los que tenían alianzas con las empresas extranjeras, etcétera. Pero muchos sectores, como son los campesinos, los jíbaros puertorriqueños, pues todavía vivían en lo que se conoce como miseria y pobreza. Es por eso que había muchos arrabales, había muchos, comunidades pobres, como barriadas, parcelas, etcétera. Él, dentro de su gobierno, él entendía que todos los puertorriqueños tenían derecho a una casa propia y es por esto como que inicia las gestiones para que todos los que vivían en ese tipo de propiedades, arrabales, parcelas, barriadas, etcétera, tuvieran un título de propiedad, o sea, tuvieran el derecho a una casa propia. Y para más o menos que se ubiquen, esta foto aquí, Luisa Ferré, este es cuando él gana las elecciones del 1968, la carátula del periódico El Mundo, un periódico que ni existe, el año de la Guácara. Y esto básicamente es lo que se conocían como las parcelas, las barriadas, los arrabales, etcétera, en comunidades pobres, que también en el tema anterior le había incluido algunas imágenes sobre eso. Pues era que estas personas, dueños de estas casuchas, y de las casas en esas comunidades, pues tuvieran el derecho del título de propiedad, para que después no le fueran a quitar esa casa, sino que esa casa ya era de ellos. Él inicia en la construcción del expreso de San Juan a Ponce. Hoy día ese expreso lleva el nombre de Luis A. Ferré. No se termina bajo su gobernación, él está desde el 68-72, pero como es una obra iniciada por él, cuando eventualmente se logra terminar la construcción del expreso de San Juan a Ponce, le ponen el nombre de Luis A. Ferré en honor a él, que es el que inicia la obra. Él aumenta las ayudas económicas a los puertorriqueños. Dentro de las ayudas que se crearon bajo su gobernación, se incluye el bono de Navidad. Antes de Luis A. Ferrer, pues no se daba ese incentivo a los empleados ni públicos ni privados, y él es el que inicia con esto del bono de Navidad, que poniéndolos en contexto, pues es una de las medidas que bajo la administración de Ricardo Rosselló se eliminó con la ley de la reforma laboral, pues ya los patronos no están obligados a dar ese incentivo económico, pero bajo la gobernación de Luis Ferrer es cuando se implementa esa ayuda económica a los empleados o ese incentivo. Por otra parte, él es el que funda el Museo de Arte en Ponce. Él es de una familia de dinero, de los que se llaman de cuna de oro. Él era músico, sabía idiomas, era abogado, político, o sea, tenía un gran grado de intelectualidad. Y por lo tanto, pues él entendía que las artes eran parte de lo que es la cultura puertorriqueña. Y él funda el Museo de Arte en Ponce. Eventualmente hay uno en San Juan, pero el primero es el de Ponce y él es el que funda ese museo. Y no solamente lo funda, sino también su familia pues financia el mismo. Esta es una foto de una antigua foto del Museo de Arte en Ponce, donde están una de las obras más importantes de artistas, no solamente artistas puertorriqueños, sino también artistas internacionales que tienen sus obras expuestas en este museo. Y un dato que maybe han escuchado de Sol y Solina Ferré, es Sol y Solina Ferré es hermana de Ferré. Mientras uno vivía en la opulencia, los dos son de cuna de oro, pero uno se dedicó a promover más lo que es la arte, la cultura, etcétera, y todo lo que tenga que ver con lo intelectual, desde la clase alta como tal, pues su hermana por su parte se dedicó a atender a las poblaciones menos afortunadas. Ella tenía un albergue para tanto mujeres como niños maltratados en Ponce y se concentraba en las comunidades, como le dije, las más marginadas, las pobres, las que tenían eh, pocos recursos para desarrollarse a nivel académico, de salud, etcétera. Ella se dedicó a eso. Obviamente, parte de su gestión fue financiada por su hermano. No es como que ellos estaban en rivales, simplemente pues que a pesar de que tienen el mismo trasfondo familiar, pues tomaron caminos distintos, pero dentro de todo se complementan porque también él con su gobernación también empezó a atender esas comunidades necesitadas, por eso lo de los títulos de propiedad para las parcelas, arrabales, etcétera. Y básicamente es un resumen de los 4 años de gobernación de Luis A. Ferrer. El próximo candidato
que gana las elecciones en el 1972 es Rafael Hernández Colón. Él va a estar en dos términos, uno del 72 al 76 y eventualmente regresa en el 84. Pero pues esta parte voy a hablar un poquito de la primera gobernación de Hernández Colón. Un dato, él fue el primer gobernador, él fue el gobernador más joven dentro de la historia política de Puerto Rico. Él entra a la gobernación con 36 años. Ricardo Rosselló fue el segundo gobernador más joven, pero ya estaba creo que en los 38 ya ahí casi para los 40, pero él entró en la política bien joven y se convirtió en gobernador a sus 36 años, siendo el más joven de la historia política. Este, Él pues está consciente de que habían iniciado un proceso de industrialización en la isla, un proceso económico que había tenido altas y bajas, porque como lo había mencionado, sí muchos de los proyectos y las obras que se habían implementado, gobernadores anteriores habían sido efectivas, pero habían otras pues que, aunque funcionaron un tiempito, después echaron para atrás y la economía pues no estaba como que 100%. Pues él propone la creación de la sección 936. Esto es una sección que, aunque fue un poquito polémica porque le daba mucha participación a empresas extranjeras, específicamente farmacéuticas, estadounidenses, a que establecieran en la isla con muchas ventajas. Por 5 años no iban a pagar impuestos, iban a pagar menos impuestos que las compañías puertorriqueñas ya establecidas. Ellos tenían derecho a que ese dinero, que ellos recordaran, en cualquier momento ellos lo podían trasladar nuevamente a Estados Unidos. Hicimos una fortuna, se fueron de Puerto Rico y el dinero se lo llevaron sin tener que rendir cuenta o impuestos acá en la isla. Por eso fue como que controversial. Pero sí es verdad que la implementación de la sección 936 dio un impulso a la economía de Puerto Rico en esa época. Básicamente, como le estaba mencionando, se basó en el desarrollo económico fomentado en incentivos contributivos a empresas extranjeras con el objetivo de traer capital extranjero. Te vamos a dar 5 años libres de impuestos, te vamos a dar disminución en lo que tienes que pagar, tienes la opción de que en cualquier momento te puedes llevar ese dinero, las transferencias de capital pues se pueden hacer sin que tengas que pagar un dinero o una penalidad, etcétera. Esos son los tipos de incentivos contributivos que se le iban a dar a estas empresas. Bajo esta medida se establecieron muchas industrias de manufactura farmacéutica en la isla. Pfizer, GlaxoSmithKline, este, había la Kelly, muchas de las bioquímicas que hay todavía en la actualidad en Puerto Rico se implementaron bajo la sección 936 en Puerto Rico. Muchas otras, una vez esa sección la quitaron, que fue para el 2006, 2007, algo así, más o menos me acuerdo, pues decidieron irse. Pero hay otras que se quedaron y se mantuvieron en la isla porque ya tenían una carrera y unos clientes, etcétera, un negocio ya establecido lo mismo. Durante la administración de Rafael Hernández Colón, cuando se están acabando ya específicamente para 1975-76, ocurre una crisis económica a nivel mundial y esa crisis se basó en lo que es el petróleo. El precio del petróleo aumentó drásticamente y esto afectó pues todo lo que es la industria económica, pues obviamente la electricidad aumenta el precio de la misma, etcétera. Y como él no supo manejar efectivamente esta crisis, pues básicamente lo que va a ocurrir es que el pueblo le va a pasar factura por eso y para las elecciones de 1976 las personas deciden no votar por Rafael Hernández Colón, aunque él nuevamente se postula como candidato por el Partido Popular Democrático, sino que eligen a Carlos Romero Barceló, que es el candidato por el Partido Nuevo Progresista. Y de Carlos Romero Barceló y el segundo término de Rafael Hernández Colón vamos a hablar en el tercer video de la explicación.